Yo vengo hoy a hacer unas reflexiones sin ningún libreto, sin ningún tipo de apreciación política. Yo vengo a hablar sobre la realidad del campo colombiano y vengo a hablar sobre la realidad del campo colombiano en el momento histórico que vive el mundo. Y quiero decirlo de una forma muy franca y muy clara. Cuando nosotros miramos hacia el campo colombiano, tenemos que darnos cuenta que el campo en nuestro país tiene unas particularidades que no la tienen otros países de América Latina. Y óigame bien esto, doctor Carlos Felipe Mejía. Hace pocas semanas llegué yo a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Perú. Y me encontré allá con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con el presidente del Perú, Martín Vizcarra, con el canciller de México, Marcelo Ebrard, y se estaba hablando sobre el futuro de la Alianza del Pacífico, sobre las negociaciones y las conversaciones con los estados asociados. Y yo recuerdo que en un debate, una conferencia, yo expresé que Colombia es miembro de la Alianza del Pacífico. Qué maravilloso que nosotros estemos en las alianzas buscando además la apertura para nuestros mercados. Pero salió un tema muy delicado. ¿Cuál era ese tema? Que hace 2 años, quienes me antecedieron o nos antecedieron en el gobierno, habían planteado que se tenía que abrir el sector de lácteos de Colombia para que pudiéramos avanzar hacia la vinculación de Nueva Zelanda a la Alianza del Pacífico. Y yo fui muy claro y les dije, si somos alianza, aquí actuamos y reflexionamos como alianza. Aquí no entramos a hacer reflexiones sobre los intereses individuales, sino como alianza. Y les dije, mientras yo sea el presidente de Colombia, yo no voy a abrir el sector lácteo de mi país, porque yo entiendo esos 500.000 campesinos que viven de su vaquita, que se están asociando, que tienen la producción y mucho más cuando el sector del lácteo representa el 25% del PIB agropecuario de Colombia. Y recuerdo que la discusión se tornó un poco aguda y entonces les dije, quiero hablar sobre las diferencias de Colombia con los demás miembros de la Alianza del Pacífico cuando se trata del campo. Y empecemos con la primera. Colombia tiene cerca del 25% de su población en las zonas rurales. Mucho más que México, mucho más que Perú, mucho más que Chile. El aporte del sector rural, del sector agropecuario al PIB, cerca del 7%, más que en Chile, más que en Perú y más que en México. Representa cerca del 18% de las exportaciones, más que en los 3 países. Y representa cerca del 17% del empleo. Entonces ya esa sola condición muestra las particularidades que tiene Colombia. Y cuando entramos al punto álgido de los lácteos, le dije, aquí estamos hablando de más de 7.500 millones de litros, de 500.000 familias, del 25% del PIB agropecuario. Y les dije, si ustedes tienen un compromiso para que nosotros sembremos paz en el territorio colombiano, pues la paz también empieza porque nosotros podamos defender los sectores que son fundamentales para la transformación del país. Y lo que hace 2 años parecía un imposible, hoy les puedo decir a ustedes, mirándolos a los ojos, logramos la exclusión de la leche en esa negociación, reivindicando los derechos de los campesinos de Colombia. Y a mí me gusta empezar por ahí, porque quiero ser muy práctico en esta conversación con ustedes, apreciados amigos. Así es que empiezan las conversaciones sinceras. Porque son muchos los gobiernos en la historia de Colombia que han hablado del campo. Muchos han tenido una gran retórica ruralista. Muchos han apelado inclusive a la retórica del campesinado para tratar de ganar aplausos.
para tratar de coronarse políticamente. Y yo puedo decirles que lo que le ha faltado al campo colombiano no son discursos, sino hechos. Este país ha estado lleno de discursos y muy pocos hechos. Y una de las cosas que a mí más me ha impactado es que cuando hablamos del campo colombiano y hablamos del campesino colombiano, tratamos muchas veces de elevar los discursos y no entramos a lo práctico. Y aquí es donde yo quiero empezar con las reflexiones desde el gobierno, lo que hemos empezado a hacer desde el gobierno y lo que queremos dejar como legado del gobierno. Porque yo entiendo, nosotros llevamos apenas un año en el gobierno y en un año es muy difícil resolver todos los problemas que han envejecido mal, pero aquí estamos para hacerles frente. Y recorriendo el país, hablando con muchos campesinos, los campesinos lo que más me decían era: oiga, Duque, mire, el problema de fondo aquí es que yo tengo acá mi tierrita, tengo mi producción y cuando la voy a comercializar me toca empacarla, conseguirme quien me presta un camión y llegar a las 4 o 5 de la mañana a donde lo pueda vender y me aparece un intermediario que, como se dice coloquialmente, normalmente me da por la cabeza porque me negocia en una franja limitada de tiempo donde me termina comprando o por debajo o en el filo de lo que son los costos de producción, afectando el bolsillo del campesino colombiano. Esos son los problemas diarios. Y entonces la pregunta es, ¿y eso cómo se resuelve? ¿Con discursos? No, se resuelve buscando mecanismos para que se pueda comercializar a precio justo, de manera sostenible y con acceso al crédito, al microseguro, a la comercialización de ese pequeño productor. Y cuando empezó este gobierno, una de las tareas que le dije al ministro Andrés Valencia, le dije: empecemos a resolver esto. Y por eso salió la idea de Coseche y Venda la Fija, que es un programa de agricultura por contrato. ¿Y en qué consiste eso? En que el productor o los grupos de productores se unen y le venden a ese gran consumidor sin el intermediario a un precio justo, a un precio fijo y con un contrato de largo plazo. Y hoy, un año después de haber empezado el gobierno, casi un año después, nosotros ya tenemos 17,000 pequeños productores que están vendiendo con agricultura por contrato, que están accediendo a la tasa de financiamiento más barata que tiene este país, que es DTF -1, y acompañado también de un microseguro para proteger al productor cuando hay choques climáticos o choques de precio. ¿Cuál es nuestra meta? Que este año podamos llegar a más de 20,000 y que a partir del año entrante empiece una fase exponencial y dejarle como legado a Colombia en el 2022 300,000 pequeños productores que vendan a precio justo para dignificar al campesino colombiano en todas las estructuras de comercialización rural. Así se hace transformación en el campo, queridos amigos. Hoy ya es una realidad. Hoy ya tenemos cadenas como El Éxito, comprándole la yuca a productores en los Montes de María. Grandes comercializadoras de la papa que hacen transformación, haciendo acuerdos en Boyacá, o los acuerdos con los fiqueros, o los acuerdos recientes que se han hecho con maiceros, o lo que se ha venido haciendo con la cebada también para la producción cervecera, donde ya estamos promoviendo la producción de cerveza 100% cebada colombiana, como lo inauguramos hace unos meses en Boyacá, porque creemos que ese camino es un camino necesario, digno y que permite hacer una gran transformación en el campo. Entonces quiero empezar por ahí, porque eso no es retórico, es totalmente práctico. Lo otro es que muchas veces los productores en el país se ven amenazados por choques de precios. Y particularmente quiero hacer referencia al sector cafetero,
que es cada vez más vulnerable a esas fluctuaciones, y los valores de las cargas terminan afectándose estructuralmente por una situación totalmente coyuntural. Nosotros, en lo que va corrido el gobierno, hemos podido asignar recursos para atender esos choques, pero también recorriendo el país como candidato le dije a los caficultores de Colombia que íbamos a trabajar para sacar adelante el Fondo de Estabilización de los Precios del Café, una iniciativa legislativa que la lideró el entonces presidente del Senado, el doctor Ernesto Macías, y que contó con el apoyo de todos los partidos. Y hoy es una realidad con el apoyo del gobierno nacional y empezará a funcionar a partir del mes de enero del año 2020 con una asignación de recursos que corresponde a la nación y, óigase bien, con los aportes que también corresponden al sector cafetero, como ha sido convenido con la Federación. Otra promesa que se cumple para atender a los sectores más afectados, pero al mismo tiempo dando horizonte. Tercero, si nosotros queremos transformar el campo colombiano, aquí se necesita tener una agenda para llegar a los mercados. Porque yo muchas veces escucho, sí, unas diatribas en el pasado de algunos sectores, todo en contra de los TLC, listo, ya pasó el momento de los discursos. La pregunta es, y por eso lo dije como candidato y lo hago como presidente, nosotros no vamos a iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio, pero hay que aprovechar los que hay y hay que abrir los mercados que se necesitan, porque no, ¿que vamos a vivir de discursos? Nos toca abrir mercados, apreciados amigos. Y a mí me alegró que ayer, llegando de la China, me preguntaron, bueno, ¿y cuáles son los resultados para el país del viaje a la China? Le vamos por partes. Primero, se abrió un mercado para que en la China se compren 4 millones de cajas de banano colombiano. Esa sola comercialización son 40 millones de dólares al año, en un país donde apenas estábamos vendiendo 238 millones de dólares de productos del sector agropecuario. 2, se abrió el mercado para Colombia para llevar el aguacate Hass a China. Ese solo hecho permite ampliar por lo menos en 10.000 hectáreas más el área sembrada, y eso además patrocina que tengamos cooperativas de productores en distintas regiones del país para que puedan avanzar en esa comercialización y tener la expectativa de exportación. 3, abrimos un camino para la fruticultura colombiana. Me decía uno de los dirigentes gremiales del sector frutícola que estaba fascinado con lo que había encontrado en la China. Solamente una empresa, óiganme esto, una empresa en la ciudad de Shanghái está importando 100 contenedores de arándanos todas las semanas y vienen de México o de Chile. Y ya empezamos a abrir el camino para que el mercado colombiano también llegue allá. Y eso permite la asociatividad que es tan necesaria. Y otra cosa, dejamos abierto un mecanismo de protocolos para que pueda llegar la carne de res, la carne de cerdo, el camarón colombiano al mercado de la China. Solamente logrando abrir ese mercado para la carne, nosotros podríamos darle una transformación total a la cadena cárnica de nuestro país. Y así como lo hicimos en la China, lo hemos hecho recientemente en Argentina, abriendo el mercado del aguacate, o en Guatemala, donde entramos con la guanábana, o la piña, que la estamos llevando también al Perú. Son alternativas de producción. Y yo lo que quiero decirle, apreciado doctor Jiménez, es que aquí venimos nosotros como gobierno no a hablar solamente de los grandes productores. Esta apertura de mercados es para fomentar en nuestro país la asociatividad de los campesinos,
para que sean emprendedores y empresarios del campo que este gobierno quiere ayudarles a que conquisten a través de esos mercados también la mejora continua de sus condiciones de vida. Así que también hemos cumplido con esa plataforma, apreciados amigos. ¿Cómo no hacer una referencia hoy aquí en algo que es tan sensible, tan profundamente sensible que le duele al campesino? El acceso al crédito. Porque, de nuevo, ¿de qué sirven los discursos? Las cosas son prácticas. Yo he escuchado tanta retórica hablándole al campesino, tantos discursos históricamente y tan pocos abriéndole las ventanas del crédito. La misión rural decía que solamente 3 de cada 10 pequeños productores tenían acceso al crédito rural. Y ahí tiene la gran mayoría, o una gran mayoría de campesinos, prisioneros del gota a gota. Y entonces cuando el campesino está prisionero del gota a gota, ahí está afectada su propia subsistencia, su propia existencia. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a hacerle una reforma operacional al Banco Agrario para que podamos llegar a más pequeños productores, que podamos llegar a tener oficinas, pero no las oficinas donde siempre está la arrogancia institucional de esperar a que llegue alguien a tocar la puerta. No, tener los agentes que le lleguen al productor y le ofrezcan el producto de crédito y le lleven además la banca móvil y lo bancaricen y le permitan ahora que ya tiene acceso al celular manejar todo desde el aparato para que pueda además hacer sus transacciones. Y en un año puedo decirles que hemos avanzado rápidamente con miles de usuarios. Y queremos, como lo planteé también en Asobancaria, que tomemos una decisión con el sector financiero, y es que las personas que están reportadas a las centrales de crédito por montos ínfimos no queden marginadas de no poder entrar al sistema financiero, sino que se les permita que ingresen, que tengan el acceso, se liberen del gota a gota y sigan los ciclos productivos como lo hemos venido demostrando en los talleres Construyendo País. Otro aspecto que es bien importante y tiene que ver con la electrificación rural. Quiero hablar de bienes públicos por un momento. Y ahí sigo conversando sobre metas y logros. Si nosotros queremos realmente mejorar las condiciones de vida en el campo, pues tenemos que darnos cuenta que en Colombia hay cerca de 500.000 personas que viven en el campo y no tienen luz. No tienen luz eléctrica en sus casas. Óigame bien esto, doctor Londoño, 500.000 personas. Y aquí tanto discurso ruralista. Esto es práctico. Esto es pudiendo llevar la solución a las comunidades. Y nos pusimos en una tarea. Vamos a llegar a esas regiones. Vamos a llevar la electrificación. Vamos a demostrar que las soluciones son viables y apelando también a las tecnologías de las renovables. Y aquí le agradezco a la doctora Susana Correa, la directora del DPS, porque junto con la ministra de Minas entendieron la importancia de hacer estas transformaciones y empezamos con un caso. Estuvimos en Tierra Alta, Córdoba, en Crucito, una comunidad sometida al oscurantismo perenne, no conocían la luz y llevamos los paneles solares unifamiliares y le entregamos la luz eléctrica a esa comunidad. Y eso, más allá de que se prenda un bombillo, lo que se prende es la esperanza de una familia que ya puede refrigerar un alimento, o de una pequeña tienda que tiene la posibilidad de comercializar, o la de un señor que conocí con su peluquería que ya podía instalar una rasuradora para tener una fuente de ingreso para su familia. Ese caso de electrificación rural, de reformarle a una comunidad el pesimismo, de sacarlo del pesimismo y mostrarle la esperanza, es lo que nosotros queremos masificar. Y nuestra meta es que 100.000 familias tengan esa posibilidad. Ya empezamos en Crucito, hicimos lo propio en Cartagena del Chairá y vamos ahora para Taraira a hacer lo mismo.
Y yo quiero, ¿cuál dice usted? Ah, bueno, ahora me voy a referir a esto, pero óiganme bien, meta de gobierno, esa electrificación es también bienestar para el campesino, porque esas familias que nos recibieron en Crucito son familias campesinas que también entienden que la electrificación es calidad de vida, y eso se llama equidad, apreciados amigos. Quiero además que la NUC nos ayude a promover esas herramientas, doctor Jiménez, que las ayude a difundirlas por el territorio, porque eso es transformador. Quiero hacer referencia también en materia de bienes públicos, lo que nosotros tenemos que hacer en materia de agua y saneamiento. Los acueductos rurales en el país han estado muy rezagados, han estado en el olvido, y nosotros en un año de gobierno hemos empezado a adelantar obras que nos permitan reactivar en una gran parte del territorio estos proyectos. Y queremos además comprometernos con que los campesinos de Colombia tengan acceso al riego, porque el riego es fundamental para la productividad. En el plan de desarrollo quedaron los distritos de Tesalia y Paicol, que esperamos también tengan más beneficios hacia las comunidades y hacia la asociación campesina. Hablamos del Triángulo del Tolima, hablamos también de ranchería, y tenemos que buscarle una solución a Besotes, y por supuesto también llevar las alternativas de los micro y mini distritos de riego en distintas comunidades. La transformación productiva en zona de cosecha. Óigame bien, doctor Londoño, allá en su tierra, tierra querida que llevo yo además en el corazón. Usted sabe que la familia de mi esposa es de Sotaquirá. Estuvimos con ella y con un grupo de compañeros de gobierno en el taller Construyendo País, allá en la Laguna de Tota. Y nos encontramos con muchos productores cebolleros de Aquitania. Muchos de ellos diciendo, mire, tenemos aquí la producción, pero queremos transformar. Y le dije al señor ministro Andrés Valencia, pongamos la Agencia de Desarrollo Rural a buscar instrumentos de transformación en la zona de cosecha. Que nosotros podamos hacer pasta de cebolla y hacer refrigeración ahí cerca para salvar producción y tener otras herramientas de comercialización. Lo propio con asociaciones de tomateros. Lo que hemos venido haciendo en otras regiones con el sector de la apicultura. Y óigase bien, que acompañemos esa transformación en la zona de cosecha con algo que también me demandan los campesinos. Me dicen, Duque, muy bien, ya hice la transformación, me falta el sellito del INVIMA, me falta el sellito del ICA. Por eso le dijimos también al señor ministro, el ICA y el INVIMA al servicio de los productores pequeños del país para que puedan acreditar sus productos y puedan llegar a la mejor comercialización y tener todos los sellos que les permitan llegar a cualquier supermercado por la calidad del producto, por venir de las regiones y porque representan la transformación real del campesino colombiano, promoviendo esos mercados también, apreciados amigos. Hablamos de las vías terciarias. Esta sí que es otra de las grandes discusiones. Tantos discursos en el pasado y tan poca atención a las vías terciarias. El promedio que se le estaba invirtiendo en los últimos años a las vías terciarias escasamente llegaba a los 100.000 millones de pesos por año. Por eso nosotros lanzamos el programa Colombia Rural para poder aumentar los recursos y llevarle esa solución a las regiones, entre otras cosas porque de nada sirve tener una muy buena producción y una muy mala infraestructura, porque ahí sí la logística por completo anula la vocación del campesino. ¿Qué queremos nosotros? Que este programa Colombia Rural se fortalezca y que tengamos las herramientas de ingresos, de capital, para que la nación le permita a este país, el gobierno nacional con los gobiernos locales, tener una agenda de cobertura de vías terciarias que permita llegar hacia las zonas de mayor productividad campesina. Esas son herramientas que yo quisiera destacar. Vivienda rural. Aquí la doctora Susana Correa y el DPS también merecen un gran reconocimiento, y el ministro Andrés Valencia.
porque muchos campesinos tienen la vivienda en la que les gusta vivir, tienen la casa en la vereda donde se han formado las generaciones anteriores en sus familias, pero le van diciendo a uno: presidente, necesitamos mejorar la casita, necesitamos que la casa tenga mejores pisos, mejores baños, mejores techos, cocinas, baterías sanitarias, por supuesto, y también refuerzo estructural. Y por eso iniciamos un programa donde se unen las instituciones, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura y el DPS. Y podemos decir que este año cerraremos con cerca de 40.000 mejoramientos o más en todo el territorio nacional, donde hemos visto recientemente en el Putumayo con la doctora Susana familias que con qué alegría se sienten ahora en un mejor espacio, en su calidad de vida, en su entorno. Y eso también es atender algo que necesita el campesino colombiano, porque esto también es equidad, apreciados amigos. Algo que mencionaba también el doctor Jiménez, decía la formalización de la tierra. Yo me he dedicado a lo largo de la vida profesional, en mis años que trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, a mirar muchos proyectos en América Latina de formalización. Y les voy a decir una cosa: hay muchos discursos que han sido carreta pura, porque para poder formalizar se necesita tener un catastro actualizado. Sin un catastro actualizado no se puede hacer una buena política de tierras ni una buena política de formalización. Y cuando empezó el gobierno, le dije a mis compañeros: analicemos cómo está la situación del catastro en Colombia. Y quieren que les cuente dos cifras que son pasmosas. Solamente el 5% del catastro en el país estaba actualizado en agosto del año pasado. Solamente el 5%. Y el 33% del territorio no tenía catastro. Nada. Y entonces nos damos cuenta que además los 170 municipios donde se concentran los planes de desarrollo con enfoque territorial tenían además esa vocación para que fuera un catastro multipropósito, y no se había avanzado en nada. Pues decidimos nosotros asumir esa tarea y hacerlo práctico, escalable, replicable, que fortalezca a los municipios y sobre todo que nos permita hacer una mejor política de equidad con el uso de la tierra. ¿Y qué hemos hecho en un año? En un año sacamos el documento COMPES, el documento de política pública de catastro multipropósito y actualización catastral, que nos va a llevar al año 2022 a actualizar el 60% del catastro nacional y dejar de una vez trazado el camino para que se llegue al 100% en el año 2024. Con unos elementos: poder descentralizar los servicios catastrales. Entonces, las ciudades que ya tienen buena tecnología, buenos sistemas de medición, pueden ir a acompañar a los municipios para hacer bien la tarea. Y eso abarata costos, mejora las tecnologías y nos da la posibilidad de definir muy bien lo que son los linderos prediales. Y eso, aparte de fortalecer las finanzas de los municipios, nos permite a nosotros hacer un programa muy claro de formalización predial y además un programa de titulación. Y dentro de muy poco estaremos, óigame bien esto, doctor Jiménez, con un apoyo que nos dio USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Estaremos yendo a Sucre a hacer un programa masivo
de formalización y titulación, que es un programa de equidad donde se le dignifica al campesino entregándole la propiedad de la tierra que anhela para que sea un sujeto que pueda acceder a los servicios financieros, que pueda mejorar la asociatividad y que pueda mejorar su producción de manera estructural. Así es que nosotros también de manera práctica queremos atender esta situación que por años se había quedado o en las gavetas o en los discursos llenos de lisonjas a las instituciones, pero con muy pocas acciones en los territorios. Y para garantizar la sostenibilidad de esto, el Banco Mundial y el BID, los dos, con el apoyo del gobierno de Holanda, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, van a hacer de esto una política de Estado para que los campesinos de Colombia, cuando tengan la definición de sus predios, puedan tener la tranquilidad que son propietarios y que tienen todos los derechos para ser tutelados. Quiero hacer referencia también al servicio de extensión, los servicios de extensión en el campo. Tanto se ha hablado de eso. Yo recuerdo, doctor Carlos Felipe, que de los presidentes que más hablaban de servicios de extensión y que hicieron cosas, fue Carlos Lleras Restrepo. Pero antes de él, Alfonso López Pumarejo, cuando habló de la Revolución en Marcha, hablaba de los servicios de extensión que él había analizado en otros países. En esas reformas tan importantes de los años 30 de López Pumarejo, él mismo decía en un discurso que si nosotros no le damos la herramienta de la capacitación para hacer un mejor uso de la tierra, difícilmente el campesino pasará de la pobreza a ser un emprendedor del campo. ¿Hace cuántos años? Más de 80 años. Hoy puedo decirles a ustedes que nuestra meta de gobierno son 550,000 productores capacitados con servicios de extensión para el año 2022, con sentidos prácticos. Por ejemplo, hoy nosotros debemos tener en Colombia cerca de 22 o 23 millones de hectáreas con vocación agrícola, pero solamente estamos empleando poco menos de 8 millones de hectáreas. Una buena formación nos permite a nosotros aprovechar el potencial y hacerlo con un sentido de productividad. Y óiganme esto, apreciados amigos, en el caso de la ganadería, que esto ha sido, por ejemplo, tantas veces discutido, Colombia puede tener poco más de 30 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, pero podría ser mucho más eficiente con menos. Y para cambiar eso no se necesita apelar a esos discursos que satanizan los sectores y que tildan a los que están en la ganadería de epítetos. Ese es el camino facilista de la politiquería, de la ideologización de la transformación del campo. Hoy lo que estamos viendo es que en las regiones del país ya hay una conciencia de hacer ganadería sostenible, porque la ganadería sostenible también genera una mejor remuneración para quien la practica. Y eso implica que se puede reducir el área que se emplea, tener mayor rotación y apelar a esquemas silvopastoriles para también tener mayor ingreso en la calidad del producto cárnico, como lo pudimos ver también en China en los últimos días, donde vimos que la carne que viene con componentes de sostenibilidad ambiental y de buenas prácticas se está pagando más de 30 veces el valor de mercado tradicional. Y esos son oportunidades que nosotros debemos abrazar y materializar para el campesino. Pero desde luego, el servicio de extensión de nada nos sirve si a esto no le ponemos también el corazón de la política social, apreciado doctor Jiménez. Y ahí es donde yo quiero hablar de educación, porque donde tenemos la más grande brecha social en el campo es en la educación, apreciados amigos. Y eso se expresa en cosas tan elementales como esta. En las famosas pruebas PISA, las pruebas que se hacen para medir el desempeño del sistema educativo global, y miramos el caso de Colombia, la diferencia en puntajes entre las ciudades y el campo es de cerca de 84 puntos. Entonces ustedes se preguntan, ¿pero eso qué quiere decir?
que son 84 puntos. Simplemente para que tengan una referencia, cerca de 42 puntos equivalen a un año de formación académica. Es decir, que en términos de puntaje, el campo es como si estuviera 2 años quedado con respecto a la formación en las ciudades. Y una de las tareas que nosotros hemos emprendido desde el gobierno es que la transformación de la educación llegue a los campos. Y la transformación en la educación llega a los campos cuando nosotros aumentamos la jornada única escolar, que la queremos pasar del 12 al 24% de la población al 2022 y seguir manteniendo la ruta para el gobierno que venga. Y óigase bien, que pasemos de 1 a 2 millones de niños con atención integral para la primera infancia, incluyendo aumentar en más de un 60% los recursos del programa de alimentación escolar para que los niños tengan los micronutrientes que necesitan para su mejor desempeño. Y haciendo una apuesta muy grande, y aquí quiero invitar a la NUC para que participe en esta reflexión, doctor Jiménez, y es que nosotros permitamos que los estudiantes tengan doble titulación en el bachillerato. Que en los últimos 3 años del bachillerato le permitamos a más jóvenes empezar a recibir formación para el empleo y que eso también atienda en muchas regiones a las propias vocaciones del sector agropecuario de sus regiones, para que se gradúen en una mano con el título de bachiller y en la otra mano con el título de técnico, de tal manera que si quieren un año más son tecnólogos, un año más son profesionales, pero que ya tengan esas habilidades para salir y emplearse. Y la apuesta también se las materializo de la siguiente manera. ¿Saben qué hicimos nosotros desde que empezó el gobierno? Empezamos a hablarle al país de la educación gratuita universitaria para los más pobres de Colombia. Hoy, un año después, ya tenemos 47,000 jóvenes que están llegando a la universidad pública de manera gratuita y cerraremos el año con 80,000. Y también abriéndole oportunidades a los jóvenes del campo, y ahora con la ley de las TIC, que esperamos nos profundice aún más la cobertura y la conectividad. Yo quiero que este gobierno deje 334,000 jóvenes al 2022 que estén gratuitamente en la universidad pública, y quiero ver muchos jóvenes del campo teniendo la posibilidad de especializarse en las áreas que van en la vocación de sus propias regiones, porque eso también es transformación del campo, apreciados amigos. Y déjenme cerrar con lo siguiente. Aquí hemos hablado también de los programas que tienen que ver con las cooperativas. Pero también pongámonos la mano en el corazón por un segundo. La gran cantidad de cooperativas que tenemos en Colombia, en su gran mayoría, el número más amplio está en las que están dedicadas a los servicios de crédito o de ahorro. Pero tenemos que hacer mucho más para la cooperativización campesina. Yo quiero hacer ese llamado a que hagamos esa mayor asociatividad, que lo hagamos con la vocación productiva que se requiere, que la vinculemos de una vez a que puedan fomentar el empresarismo, el emprendedurismo y, por supuesto, la transformación en zona de cosecha. Yo creo que eso es perfectamente posible, y yo creo que el DPS, con programas como Familias en mi Tierra o programas como IRACA, que también han vinculado a la población rural indígena, son herramientas que se pueden escalar, en adición a los apoyos que da el DPS con Jóvenes en Acción y Familias en Acción, que también le llegan a las zonas rurales del país. Todo esto, apreciados amigos, está en una agenda que yo genuinamente creo es el camino de justicia social. Yo creo profundamente en la justicia social, y en Colombia no vamos a tener justicia social si no entendemos que esa justicia social se construye con un campo más dinámico, con más oportunidades. Pero yo quiero tomarme 2 minuticos para hablar sobre 2 temas que aquí se plantearon. Uno, los acuerdos de paz. Yo quiero ser claro y reafirmarme en un principio, y ustedes lo han visto.
Yo estoy comprometido con la reincorporación. Las personas que han dejado la violencia y están en el proceso de reincorporación, bienvenidas, y queremos que tengan el éxito en su gestión. Y yo veo que a veces hay algunas voces que tratan siempre de decir, es que Duque no va a cumplir, es que Duque, y todo el día es martillando en contra. Y yo digo, miren, al final del día me venía leyendo un libro que compré en la China, y en el libro decía algo muy sabio: la verdad se expresa a través de los hechos. En 20 meses de implementación, entre diciembre del 2016 y agosto del 2018, solamente se lograron 2 proyectos productivos colectivos. En 12 meses llevamos 25. Cuando empezó nuestro gobierno, en 20 veces anteriores se habían formulado 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Hoy tenemos 16, es decir, se han cerrado 14. Y fuera de eso, hemos podido ver 41 empresas haciendo 42 proyectos en 28 municipios PEDET bajo el esquema de obras por impuestos, ayudando a esas transformaciones rurales. Y puedo también decirles que nos complace mucho que nosotros estemos movilizando recursos del sector privado para atender a muchas de esas regiones. Así que esos hechos se expresan. Y eso me parece importante decirlo, porque aquí nosotros no tenemos ni dobles agendas ni dobles discursos. Yo he mantenido un discurso coherente toda mi vida frente al rechazo de la violencia, porque a mí nunca me va a poder convencer nadie que la justicia social se defiende secuestrando a alguien o matando a alguien o volando oleoductos o extorsionando. De eso no me va a convencer nadie, porque esa es la más grave manifestación de la violencia, y eso sí que afectaba a muchas regiones del campo. Porque yo recuerdo algunas veces que se decía que es que en el campo hay guerrilla porque hay pobreza. No, hay pobreza porque hay guerrilla, hay pobreza porque hay narcotráfico, hay pobreza porque hay delincuencia, y la seguridad es uno de los bienes públicos que más necesita el campesino colombiano para que nadie le arrebate la libertad de ser un buen productor. En esas convicciones me mantengo, y me mantengo por lo siguiente, porque creo que se le ayuda mucho más al campo siendo claros en ayudar a que esa reincorporación salga bien, pero siendo drásticos con los que vuelvan a la reincidencia. Y yo sé que aquí se ha mencionado también el tema del ELN, y yo aprovecho para dar este mensaje. Yo lo veo, yo no logro entender cosas. ¿Cómo puede alguien reivindicar la justicia social y no darse cuenta de lo que pasó en Machuca en 1998? Allá estuvimos el año pasado en octubre, una comunidad absolutamente vulnerable, abandonada, golpeada, y en 1998 vuelan un oleoducto, mas no contentos con el derrame que hay en el río, prenden la mancha y la llama arrasó con residencias enteras y los niños morían calcinados. Yo no creo que haya ninguna ideología, ninguna causa política que justifique un acto de semejante atrocidad. Como tampoco entiendo cómo muchos hablan de la reivindicación de esas causas y al mismo tiempo defienden el ambientalismo, pero no son capaces de mirar la evidencia y los hechos y darse cuenta que los derrames que han producido los ataques a los oleoductos de Colombia por parte del ELN superan el mayor derrame petrolero de la historia del mundo, que es el derrame del Exxon Valdez. No hay ninguna ideología, ninguna causa que justifique el ecocidio de esas magnitudes que sigue viendo el país. Ahora, mi mensaje ha sido claro. ¿El ELN quiere hablar de paz? Muy bien, que liberen los secuestrados y que le pongan fin a los actos criminales. Porque si un gobierno acepta conversar en medio de la violencia, está justificando la violencia como un mecanismo
para llegar al oído del Estado, y eso es lo más antidemocrático en una nación que es democrática por definición en su estructura constitucional. Y a mí me dolió lo que nosotros vimos el 17 de enero en la Escuela General Santander. Me dolió en el alma. Jóvenes estudiantes indefensos que tomaron el camino del bien, asesinados cruelmente por el terrorismo. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz. Aquí no podemos seguir con retóricas de amigos y enemigos de la paz. Todos la queremos, todos la debemos buscar, pero tiene que ser una paz donde no se premia al delincuente. Y yo lo quiero decir además a los campesinos de Colombia, a la gente buena de nuestro país, que trabaja con esmero, que madruga, que tiene muchas veces esas manos llenas de labor diaria, pero que le da la alimentación a tantos millones de colombianos. Esos campesinos que tanto queremos son los que se han labrado su destino entregándolo todo por Colombia. No puede ser que unos violentos quieran usurparse el discurso del campesinazgo cuando en realidad lo que están es alimentando cadenas del narcotráfico auspiciadas, por ejemplo, por la dictadura de Venezuela. Yo estoy dispuesto a hablar en las condiciones que les he dicho, porque es la única manera que creemos podemos reivindicar el Estado de Derecho en el marco de la legalidad. Pero mi mensaje para todos ustedes hoy, y óigamelo bien, doctor Jiménez, es que este gobierno quiere trabajar con los empresarios del campo, con los campesinos, con las cooperativas, con las familias, con la NUC, para que nosotros podamos hacer una realidad estas ideas. Y créanme que con todo el cariño y el gusto, será para mí un placer acompañarlos el año entrante en ese 2020, ese 7 de junio, para que aquí conmemoremos 50 años. Y que lo que aquí les hemos compartido sea una realidad para muchos de ustedes. Cuando empezó el gobierno, el 7 de agosto, yo estaba en la Plaza de Bolívar dando mi discurso de posesión y fui muy claro en mostrar la grave preocupación que tenía por los crímenes de líderes sociales que venían presentándose en el país. Y les debo decir, me duele, realmente me arruga el corazón cuando ocurren estas situaciones, cuando se presentan esas amenazas. Primera tarea que nosotros dijimos, bueno, vamos a dimensionar el problema para saber la complejidad del problema. Óigame esto, senadores. Entonces buscamos la dimensión del problema. Nos encontramos con que había 23 caracterizaciones dentro del sistema de Naciones Unidas a través de las cuales se encuentra la definición de líder social: líder campesino, líder comunal, líder defensor de derechos humanos, líder LGBT. Había todo un abanico en 23 caracterizaciones. Solamente la caracterización del líder de acción comunal nos llevaba a entender que en Colombia hay 67.000 juntas de acción comunal y todo miembro de una junta de acción comunal encaja dentro de la definición y la caracterización, lo cual nos lleva solamente en ese sector a más de 5 millones de personas. Es decir, que cuando hablamos del universo de todos los que pueden estar en esa caracterización, podemos estar hablando de más de 7 millones de personas. Reto grande en su dimensión, porque entre otras cosas, ¿con qué nos encontrábamos? La Unidad Nacional de Protección debe tener aproximadamente unos 7.100 esquemas, entre esquemas gruesos y esquemas blandos, y en lo que son esquemas gruesos, es decir, que tienen personal armado o algún grado de protección, estamos hablando de más de 5.100, y el 56% de esos esquemas está asignado a líderes sociales. Pero obviamente miren la cifra, miren la proporción y después miremos también el debate más complejo aún que tiene que ver con el costo. Porque la UNP le cuesta al país casi $1 billón al año. Es decir, para garantizar esos 7.000 esquemas son casi $1 billón al año, que es casi 6 veces o más de lo que era el promedio de la inversión en vías terciarias, o una parte importante de lo que es el presupuesto de alimentación escolar.
Entonces, esas dimensiones para nosotros nos ponían un reto muy grande. Y dijimos, bueno, vamos a enfrentar esto con la primera herramienta, que es la coordinación. Y por eso se lanzó el Plan de Acción Oportuna, el PAO, donde nos sentamos Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, fuerzas militares y de policía, todas las instituciones del gobierno, para tener una forma de reaccionar a las alertas tempranas y enfrentar el fenómeno. En lo que va corrido en nuestro gobierno, y son cifras que ha revisado la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, hemos tenido una reducción del 35% en ese número de asesinatos comparado con el periodo inmediatamente anterior, y hay una reducción aún mayor desde que existe el PAO. ¿Podemos entonces sentirnos felices con eso? No, porque esto tenemos que llevarlo a cero. Pero como lo dije la semana pasada, necesitamos llevar esto también a los territorios con el apoyo de los alcaldes, con el apoyo de los gobernadores, y que tengamos esa forma de reacción. Pero les quiero decir una cosa que a mí me ha sorprendido. La propia Fiscalía General de la Nación viene haciendo una labor de esclarecimiento que es realmente magistral. Han esclarecido cerca del 56% de esos asesinatos. Y lo que ha encontrado la Fiscalía es que esos asesinatos han sido perpetrados por ELN, Clan del Golfo, GAO Residuales, Caparros, Pachenca, Pacheli. Enumeren los grupos armados vinculados al narcotráfico en su gran mayoría. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque ellos están persiguiendo a los líderes que están sacando a las comunidades de la tentación de esa economía ilegal. Y lo que va corrido en el gobierno, se ha reducido el número de municipios donde se ha presentado ese fenómeno. Pero tenemos que hacer mucho más, queridos amigos. Y yo lo que les quiero decir es que realmente esta es una tarea que todos los días la asumo con toda la determinación. Y tenemos que derrotar a esos violentos, a esos que están asesinando líderes en todo el país. Lanzamos ese famoso cartel donde te mostrábamos y hacíamos visibles a esos cabecillas de esas organizaciones. Era un cartel de cerca de 34 imágenes, de las cuales se han producido importantes capturas, y algunos de esos delincuentes han caído en las operaciones donde han confrontado a la fuerza pública. Pero mi mensaje a ustedes, y yo sé que ustedes son líderes sociales, es que esta es una tarea que la asumo con compromiso de colombiano, de presidente, como defensor de la legalidad. Y quiero hacer un llamado: la defensa de los líderes sociales no tiene color de partido, no es ni de izquierda ni de derecha. La defensa de los líderes sociales es una tarea que la tenemos que asumir todos, porque la defensa de la vida es una tarea de todos los colombianos. Muchísimas gracias.